Bien, hermanos, muy buenos días, un feliz sábado tengan todos. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso día, esta hermosa mañana que el Señor nos regala. Su misericordia es nueva en este día. Estamos en vivo para Pregón Radio, el Ministerio Restaurando, a través de esta plataforma, la plataforma de Face. Vamos a estar en el repaso de lección en esta hermosa mañana. Queremos que usted nos acompañe desde el lugar donde usted se encuentra y vamos a orar para entrar en materia. Oremos, querido y amante Dios, Padre Santo que estás en los cielos. Damos las gracias por este nuevo día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el plan de redención. Gracias, querido Dios. Gracias por tu Hijo amado. Gracias, Padre. Al abrir tu palabra queremos hacerlo con sinceridad, queremos hacerlo con corazones contritos y humillados. Rogamos el perdón de nuestros pecados. Acompáñenos en este estudio maravilloso relacionado con el santuario, con el plan de salvación. Gracias, Padre. Guíanos hacia toda la verdad. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces vamos con la segunda lección. Acompáñenos allí, abriendo su Biblia en el libro de Salmos. Vamos a ver lo que es nuestra lectura bíblica. Texto para memorizar está en el Salmo número 11 y el verso número 4. Vamos a meditar en ese salmo, vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Para iniciar, dice la palabra de Dios: Jehová está en su santo templo. Yahweh tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Señor me mostró en visión, dice la sierva del Señor. Dice que el Señor le mostró en visión. Eso está en el libro Obreros Evangélicos, página 317. Recuerde que nos estamos introduciendo al tema en esta segunda entrega del repaso de lección. Vamos a parar tantico acá. Y dice entonces que el Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario y que era su voluntad que el hermano Crozier escribiera la explicación que nos había dado en Die Star Extra del 7 de febrero de 1846. Me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a cada santo. Se me dieron ilustraciones de las cosas celestiales y del santuario, de manera que fuimos ubicados donde la luz resplandecía sobre nosotros con rayos claros y definidos. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, se basa en la justicia y la verdad. Obreros Evangélicos, página 317. Echando un vistazo a la parte que corresponde al día domingo, vamos a ver cuáles fueron algunos de los ataques hechos por el cuerno pequeño según se registra en la profecía. Echando por tierra el santuario. El cuerno pequeño atacó la doctrina del santuario desde su mismo inicio. El enemigo está airado contra todo el plan de redención. Vamos a ir al libro de Daniel. Acompáñeme al libro de Daniel, el capítulo número 8, de donde se desprende nuestros inicios. Libro de Daniel, el capítulo número 8. Vamos a responder esta pregunta: ¿cuáles fueron algunos de los ataques hechos por el cuerno pequeño a el santuario? Daniel capítulo 8, y vamos a revisar el verso 12 y el verso 13. Dice la palabra de Dios de esta manera: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad.
e hizo cuanto quiso y prosperó. El cuerno pequeño. Obviamente está hablando allí del cuerno pequeño. Verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Tenemos acá una cita del Espíritu de Profecía que está registrada en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 84. Dice: entre las causas principales que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La santa ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones y la costumbre de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado a honrar el domingo como un día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado se abstenían de trabajar el domingo. Esta bestia político-religiosa profanó el santuario, echó por tierra su lugar en el cielo. Cuando llamaron a Roma la ciudad santa e instalaron allí al Papa con los títulos de Señor Dios, el Papa, Santo Padre, cabeza de la Iglesia, etcétera, etcétera. Y allí en el falsificado templo de Dios, el Papa profesa hacer lo que Jesús en realidad hace en su santuario: perdona los pecados de su pueblo. El santuario ha sido hollado, así como lo ha sido el Hijo de Dios. Esta declaración está en el Comentario Bíblico Adventista, en el volumen 4, página 457. Es terrible la obra de este cuerno pequeño. Así que el engaño está por doquier. Ahora, vamos a ver entonces un poco más adelante. Vamos a revisar entonces ahora Apocalipsis, el capítulo 3 y el Salmo número 11. El lugar del trono de Dios. ¿En dónde dice la Biblia que está el trono de Dios? Vamos al libro de Salmo, el número 11, Salmo número 11, fue nuestra lectura bíblica. Salmo número 11. Ubíquese usted allí también, acompáñenos por favor en la lectura, para que juntos podamos gozarnos, podamos comprender el mensaje que el Señor nos trae en esta mañana. Salmo número 11 y el verso 4, dice la palabra de Dios así: Jehová está en su santo templo, Yahweh tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Dónde dice la Biblia que está el trono de Dios? En el cielo. En el cielo está el trono de Dios. Entonces, apreciados hermanos, mediante diversos conductos, los mensajeros celestiales están en activa comunicación con las diversas partes del mundo. Y cuando el hombre clama al Señor de la verdad y con fervor, Dios se muestra como quien inclina desde su trono en las alturas, como quien se inclina desde su trono en las alturas. Escucha todo clamor y responde: heme aquí, levanta al afligido y oprimido. Heme aquí y levanta al afligido y oprimido. Confiere sus bendiciones sobre buenos y malos. Hace salir el sol, hace descender la lluvia, temprana y tardía para los que están en la siembra, en los campos. El Señor es bueno, su misericordia es para siempre. Lo hemos comprobado una y otra vez. Si no lográramos mirar más allá de las nubes y captar los brillantes rayos del sol de justicia, bien podríamos ser vencidos. Pero Jesús vive
Y si Él vive, nosotros también vivimos. El arco de la promesa rodea el trono como una seguridad constante de que Jesús vive. Y porque vive, nosotros también viviremos. Y vivimos porque Él le place darnos la vida cada mañana. La disciplina en la escuela de Cristo hará que la iglesia repose sobre el brazo de su amado. Los redimidos del Señor llegarán finalmente a Sión, gloria a Dios, con cantos y gozo eterno, con triunfo y victoria. Toda la hueste angélica cantará con regocijo por ellos. Pero, ¿cuáles son los requisitos de nuestra ciudadanía? Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, para que su potencia, su poder, sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Gloria a Dios en las alturas. Esa preciosa lectura está en la matutina, creo que es una matutina, a fin de conocerle, página 355. Gloria a Dios. Ataques contra el templo del alma. Bueno, vamos a ir al libro de Job. Libro de Job, acompáñenme allí, entonces en el capítulo número 13 y el verso 15. Libro de Job, capítulo número 13 y el verso 15. Dice la palabra de Dios así. Vamos a esperar que ubique la lectura allí, porque vamos a revisar el libro de Job. Vamos también a revisar 1 Corintios 3, 16. Bueno, Job, capítulo 13, verso 15. Dice así la palabra de Dios. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Eso es lo que dice Job en el capítulo 13 y el verso 15. Además del ataque perpetrado contra el santuario del cielo, deberíamos esperar ataques contra el templo del alma. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3, 16. 1 Corintios 3, 16. Vamos a ver qué dice allí la Biblia. Acompáñenme en la lectura. 1 Corintios 3, versos 16 y 17. Dice allí el bosquejo. 1 Corintios 3, versos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis? Es una pregunta que hace acá el apóstol Pablo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces la respuesta es obvia. Además del perpetrado ataque contra el santuario del cielo, ¿deberíamos esperar nosotros un ataque contra el templo del alma? Claro que sí. Vamos a ver qué dice esta siguiente cita de la matutina a fin de conocerle, página 259. Dice: hay que tener en cuenta siempre las riquezas de la gracia de Cristo. Atesorad las lecciones provistas por su amor, que vuestra fe sea como la de Job, para que podáis decir, aunque él me matare, en él esperaré. Aferraos a las promesas de vuestro Padre Celestial y recordad cómo os ha tratado antes a vosotros y a sus siervos, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las vicisitudes más difíciles de la vida cristiana deberían ser las que proporcionen mayores bendiciones. Las providencias especiales recibidas en las horas lóbregas deben animar el alma en los futuros ataques de Satanás y deben aparejar al siervo de Dios para que permanezca firme, en las fieras pruebas. La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro. Debéis tener esa confianza en Dios, que no
es perturbado por las tentaciones y los argumentos del engañador. Confiad en la palabra del Señor. La fe familiariza al alma con la existencia y la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces se nos vienen pruebas difíciles, pero el Señor no os dejará tentar más de lo que podéis soportar. Así que alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando estemos en la prueba de fuego, cuando nuestra fe esté siendo probada, gozaos en vuestra tribulación, alegraos porque Cristo está con nosotros todos los días. Es la promesa maravillosa: estaré con vosotros todos los días a través de su naturaleza divina, a través de su Santo Espíritu. Él nos acompaña, no estamos solos. Así que ánimo, ánimo y adelante, sigamos avanzando. Si usted quiere caminar sabiamente, transite en los caminos de los mandamientos de Dios. Mantenga la palabra de Dios a su alcance, al alcance de su mano. Su Redentor enfrentó los arteros ataques con las palabras: escrito está, y con el mandato imperativo: vete, Satanás. Le aconsejó que con mansedumbre reciba la palabra injertada. Le aconsejo que con mansedumbre reciba la palabra injertada, que es capaz de salvar su alma. La palabra de Dios es su refugio, es una torre de fortaleza en la que puede refugiarse, y estamos plenamente seguros de los ataques del enemigo, sabiendo que estamos en el último tiempo. El enemigo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Claro, hermanos. Así que en este nuevo año que estamos iniciando, pues agarraos de la mano de vuestro Dios con fuerza, con firmeza, y sigamos avanzando. No nos separemos de Dios. Que este año que está iniciando sea mejor que el año pasado. Ahora, ¿hay una manera de combatir los ataques del enemigo? ¿Cuál es el método recomendado por el cielo para evadir los fieros ataques del enemigo de Dios y de sus hijos? Vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses. Vamos allá a esta maravillosa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 14 al 17. 1 Tesalonicenses, ubíquese allí, ubique su Biblia, ábrala allí, ayúdeme, acompáñeme. Recordemos que estamos en vivo, estamos en el repaso de lección, y nosotros podemos salir edificados de esta clase maravillosa. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 14 al 17 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Y el verso 17, que es indispensable: orad sin cesar. Gloria a Dios. ¿Podemos nosotros combatir los ataques del enemigo? Claro que sí, la respuesta es obvia. ¿Cuál es el método recomendado por el cielo para evadir los fieros ataques del enemigo? Los fieros ataques de Satanás. Ya los vimos allí: ayudando al necesitado, sosteniendo al débil, animando al que está desanimado, orando en todo tiempo y estando gozosos. Ante las dificultades que se nos presenten, tenemos que tener un gozo para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a leer otra cita más del Espíritu de Profecía. Está en el libro Profetas y Reyes, páginas 473 y 476. Dice de esta manera: para lograr sus propósitos, Satanás se vale de todo elemento
no consagrado. Voy a repetir porque es importante esto. Para lograr sus propósitos, Satanás se vale de todo elemento no consagrado. ¿Sí? Entre los que profesan apoyar la causa de Dios, hay quienes se unen con sus enemigos y así exponen su causa a los ataques de sus más acerbos adversarios. Aún los que desean ver prosperar la obra de Dios debilitan las manos de sus siervos oyendo, difundiendo y creyendo a medias las calumnias, jactancias y amenazas de sus adversarios. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías, y vamos a verla. Nuestro Dios peleará por nosotros, porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos. De verdad, esto es ratificante, esto es refrescante, esto que dijo Nehemías. Voy a repetirlo. Nuestro Dios peleará por nosotros. Amén y gloria a Dios. Porque Dios se encarga de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final. Quedó claro esto en nuestra mente. Nadie puede impedirlo. En los últimos días, ¿qué se predice que ocurrirá a medida que nos acerquemos al fin de este mundo de pecado? ¿Qué es lo que se predice que va a ocurrir? Vamos a ver al libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a ver qué es lo que se predice allí. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Capítulo 12 y el verso 12. Vamos a ver qué dice allí. Luego vamos a ir a 1 de Pedro, el capítulo 4 y el verso 11. Dice la palabra de Dios de esta manera. Repito la cita, Apocalipsis 12 y el verso 12. Dice así: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 1 de Pedro 4:11. 1 de Pedro 4:11. Vamos a ver qué dice allí el apóstol Pedro. 1 de Pedro 4:11. Dice así la palabra de Dios. Si alguno habla, 1 de Pedro 4:11. Vamos a ratificar, sí, es así. 1 de Pedro 4:11. Bien, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No sé si está mal la cita, pero no encaja allí. Pero vamos a ver, vamos a seguir avanzando a ver qué nos dice. Profetas y Reyes, hay un texto un poquito amplio, largo acá, vamos a leerlo, una cita al espíritu de profecía. Dice, es importante que la leamos y que entendamos, por supuesto. Profetas y Reyes, página 487 y 488. Dice así: a medida que se acerca el tiempo del fin. Oiga bien, hermano. Oiga bien lo que está diciendo la sierva del Señor. A medida que se acerca el tiempo del fin, se harán sentir con más poder las tentaciones a las cuales Satanás somete a los que trabajan para Dios. Wow, esto es impresionante. Sigue diciendo, empleará agentes humanos para escarnecer a los que edifican la muralla. Pero si los constructores se rebajasen a hacer frente a los ataques de sus enemigos, ello no podría sino retardar la obra. Deben esforzarse por derrotar los propósitos de sus adversarios, pero no deben permitir que cosa alguna los aparte de su trabajo. No debemos permitir que el enemigo nos distraiga con cualquier tentación, con cualquier distracción. No debemos apartarnos de nuestro trabajo, de nuestros estudios con los vecinos, con los hermanos que aún permanecen dentro de la iglesia adventista corporativa.
Si tú estás estudiando con alguno de ellos, no te dejes distraer. Presta atención. A medida que se acerca el tiempo del fin, se harán sentir con más poder las tentaciones a las cuales somete Satanás a los que trabajan para Dios. Estamos trabajando para Dios y para Cristo. El enemigo lo sabe. Y él tiene temor porque al nosotros hablar la verdad, el Espíritu de Cristo va a hacer que esta palabra produzca, eche raíz en los corazones de las personas. La verdad es más fuerte que el error y el bien prevalecerá sobre el mal. En la resuelta devoción de Nehemías a la obra de Dios y en su igualmente firme confianza en Dios, residía la razón del fracaso que sufrieron sus enemigos al tratar de atraerlo a donde lo tuviesen en su poder. El alma indolente cae fácilmente presa de la tentación, pero en la vida que tenga nobles fines y un propósito absorbente, el mal encuentra poco lugar donde asentar el pie. El Señor ha provisto auxilio divino para todas las emergencias a las cuales no pueden hacer frente nuestros recursos humanos. El Señor provee todo auxilio divino. Así que animaos, nos da el Espíritu Santo para ayudarnos en toda estrechez, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestros espíritus y purificar nuestros corazones. Provee oportunidades y medios para trabajar. Así que no debemos estar ociosos sin hacer nada. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. No salgamos a la calle a nuestras diferentes labores sin antes haber comido del pan que descendió del cielo. De esa manera estaremos fortaleciendo nuestro espíritu, preparándonos para cuando salgamos. El enemigo de seguro va a tener una tentación, va a tener una distracción para que nosotros restemos fuerza, para que nosotros bajemos el nivel de espiritualidad. Así que ojo, preste atención, hermanos, que esto es importante. Ayuda divina para vencer. El Señor ha provisto suficiente ayuda divina para vencer. ¿Cuál recomendación deberíamos seguir para estar con una mente clara y hacerle frente a los ataques del anticristo? ¿Y a quién lo guía? Vamos a ver el libro de Mateo, Mateo capítulo 4. Vamos a ver qué hizo Jesús cuando fue tentado. Mateo capítulo 4 y el verso 1 al 11. Acompáñenme por favor allí en la lectura. Vamos a deleitarnos todos juntos. Mateo capítulo 4, verso de 1 al 11. Dice la palabra de Dios así. Mateo capítulo 4, la tentación de Jesús allí en el desierto. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Siempre ha sido el cuestionamiento del enemigo. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro amado Maestro, de nuestro amado Salvador? Él respondió y dijo: escrito está. Allí está la herramienta, ahí está el poder que usó Cristo, la palabra, el escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordando que Jesús está citando la Torá. Jesús está citando el libro de Deuteronomio. Allí está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Fíjense que el enemigo es insistente. Continuó con el ataque.
lo llevó sobre la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, nuevamente el cuestionamiento, échate abajo, porque está escrito también en el libro de los Salmos: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Le citó la palabra de Dios, también citó la Biblia. El enemigo conoce la Biblia, por eso nosotros tenemos que conocer también, escudriñar y estudiar. Sacó allí el texto del Salmo 91 y lo sacó de contexto para engañar, para torcer, distorsionar la palabra de Dios, tal cual como lo hizo al principio con Eva, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol. Tergiversó la palabra de Dios y Eva le explicó: no, eso no fue lo que nos dijo nuestro Dios. Él dijo que de todos los árboles podíamos comer. Y entonces vino el tentador y dijo: yo les voy a explicar. Estoy allí parafraseando, gloria a Dios. Lo que en realidad quiso decir Dios es que serían abiertos vuestros ojos. Empezó a interpretar la Biblia, pero la Biblia no necesita que la interpretemos, ella es su propio intérprete. Así que Jesús le dijo, verso 7, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Respondió nuevamente con el libro de Deuteronomio: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Porque obviamente eso era una tentación, lo que estaba proponiendo el enemigo a nuestro amado Salvador. Lanzarse desde lo alto del templo, creyendo que el Dios de los cielos enviará a sus ángeles para sostenerlo. No debemos tentar a nuestro Dios, no, Señor. Eso es una presunción. Verso número 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús nuevamente responde con firmeza, dice: vete, Satanás, porque está escrito en Deuteronomio capítulo 6, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Derrotado está el enemigo de las almas. Y yo digo amén. Está derrotado. Vamos a ver otro texto, luego una cita del Espíritu de Profecía, y así de esta manera vamos finalizando. Mire otro texto que está en el libro de Juan, el capítulo 17, la oración de Jesús. Y el Señor Jesús refuerza lo que acabamos de leer, Respondiendo Jesús dijo, estoy en Lucas, vamos al libro de Juan capítulo 17, por eso me pareció extraño, porque no coincide con lo que estamos leyendo. Juan capítulo 17 y el verso 17, ahora sí, santifícalos en tu verdad, gloria a Dios, tu palabra es verdad. La lectura de la Biblia, apreciado hermano, el examen crítico de los temas bíblicos, los ensayos escritos sobre temas que perfeccionarán el espíritu e impartirán conocimiento, el estudio de las profecías o las preciosas lecciones de Cristo, estas cosas tendrán una influencia que fortalecerá las facultades mentales y acrecerá la espiritualidad. Un conocimiento familiar de las Escrituras aguza la facultad del discernimiento y fortalece el alma contra los ataques de Satanás. Pocos comprenden que es un deber ejercer dominio sobre los pensamientos y la imaginación. Por eso dice la palabra de Dios que llevemos nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Es difícil mantener fija en temas provechosos la mente indisciplinada. Pero si no se emplean debidamente los pensamientos, la religión no puede florecer en el alma. La mente debe preocuparse con cosas sagradas y eternas, o albergará pensamientos triviales y superficiales. Tanto las facultades intelectuales como las morales
deben ser disciplinadas y por el ejercicio se fortalecerán y mejorarán. Es únicamente por la gracia de Dios, combinada con el más ferviente esfuerzo de nuestro ser, de nuestra parte, como podemos obtener la victoria sobre el pecado. Consejo para los maestros, página 529. Hermanos queridos, nosotros debemos disciplinar nuestra mente. Llevad vuestros pensamientos sujetos a Cristo. No dejemos que nuestra mente se explaye en cosas triviales, en cosas de este mundo. Dice el apóstol Pablo, les debo el texto porque no lo tengo a la mano, pero dice, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en esto pensad. Gloria a Dios. Ese debe ser nuestro pensamiento en este nuevo año que está comenzando. Nuestros pensamientos deben enfocarse hacia el reino de los cielos. Todo lo que hagamos sea enfocado en alcanzar la victoria sobre el pecado, en avanzar. Hermanos, si el Señor no viene en este tiempo, en nuestra corta vida, por lo menos preparemos a nuestros hijos para que ellos reciban al Señor Jesús en las nubes de los cielos y nosotros resucitemos si es que el Señor permite que vayamos al sepulcro. Pero debemos prepararnos, hermanos, como si Cristo fuera a venir hoy. Preparémonos, porque no sabemos lo que ha de venir en este nuevo año. Que la paz de Cristo inunde tu corazón. Que Dios te bendiga. Bendiciones de lo alto para todos, hermanos. Esperando que el próximo sábado usted nos pueda seguir acompañando en este maravilloso repaso de lección que está relacionado con el santuario. Bendiciones. Dios te bendiga.